Estimados amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas de nuestra querida Honduras, les doy la más cordial de las bienvenidas a una edición más de Panorama Judicial Televisión, este espacio que hemos creado desde el Poder Judicial de Honduras para llevarle a usted información, entrevistas, orientación sobre todo el trabajo que realiza el Poder Judicial de nuestro país a través de sus distintas unidades a nivel nacional. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos la amabilidad de su sintonía en el programa del día de hoy. Nos estará acompañando en esta ocasión la abogada Ani Belinda Ochoa. Ella es jueza del Juzgado de Niñez y Adolescencia de Francisco Morazán y por supuesto una amplia conocedora de todo este trabajo que se realiza en esta materia. Permítame compartir con usted algunos datos curriculares de la abogada Ochoa. Además de ser juez de la niñez y adolescencia desde hace varios años, es docente universitaria, ha sido también defensora pública, una unidad pues, de la defensa pública del Poder Judicial. Igualmente tiene estudios de posgrado, un doctorado en gestión del desarrollo y posee igualmente una maestría en seguridad humana. Le doy la más cordial de las bienvenidas a la abogada Ani Belinda Ochoa. Gracias por acompañarnos, abogada. Es un gusto tenerla aquí en Panorama Judicial, este nuevo espacio del Poder Judicial de nuestro país. Gracias, abogado Melvin, por la invitación y a toda la teleaudiencia por estar viendo el programa. Le agradezco que haya aceptado esta invitación y en principio pues consultarle a usted, abogada, cuál es pues la tarea que realiza el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, específicamente aquí en Francisco Morazán, pero sabemos que también es una actividad que se realiza a nivel nacional pues con los demás equipos de jueces y juezas. En el Juzgado de Niñez y Adolescencia realizamos todos los trámites pertinentes para garantizar el derecho de los niños y niñas de nuestras ciudades, ¿verdad? Particularmente yo laboro en el Juzgado de Francisco Morazán, así como también conocemos de todos los procesos en donde los niños tienen conflicto con la ley. Y entenderemos por niño a toda persona menor de 18 años. ¿Cuál es la incidencia, digamos, más relevante que se da en cuanto al trabajo que ustedes están realizando? Entendemos que conocen materia de menores infractores, pero también menores que son víctimas, ¿verdad?, de algún tipo de delito de parte de personas adultas. Sí, en el juzgado, como usted bien ha referido, conocemos todos los procesos de infracción a la ley penal, en donde hay una incidencia bastante significativa para la problemática de seguridad que vivimos en nuestra sociedad. Tramitamos todos esos procesos en contra de niños que han sido enjuiciados o que son acusados por el Ministerio Público, en donde encontramos algunas infracciones a la ley penal, como ser la extorsión, el robo, portación ilegal de armas, que son estadísticas bastante significativas dentro de los procesos que conocemos, pero también, como usted ha referido, conocemos todos aquellos procesos que garantizamos derechos de niñez y que restituimos los derechos de estos niños como educación, salud, y también hay trámites específicos como son las autorizaciones de salida del país de los niños para cuando hay algún tipo de dificultad con los padres que puedan ponerse de acuerdo y de qué forma voluntaria puedan firmar la autorización de salida. Y ya vamos a estar hablando sobre eso porque es importante que la ciudadanía conozca también este tipo de servicios que se prestan en el Juzgado de Niñez y Adolescencia. Pero comencemos con las víctimas, los menores niños y niñas que son víctimas de diferentes situaciones que se dan en nuestra realidad. ¿Qué es lo que más les toca conocer a ustedes y cómo se tratan este tipo de casos? Los procesos que conocemos para restituir derechos de los niños, como usted ha referido, cuando son víctimas, entendemos que un niño puede ser víctima cuando se violenta su derecho a la educación. Habrán casos particulares en los que algunas instituciones académicas, escuelas y colegios privan del derecho a la educación de los niños, por ejemplo, cuando no se ha honrado un pago de una mensualidad o colegiatura, las autoridades administrativas de los centros deciden cancelar la autorización de ingreso de los niños a los centros de estudio, realizar los exámenes y evaluaciones. Esta es una vulneración, es una violación de los derechos de la niñez en cuanto a la educación.
podrán entonces padres de familia acudir a los juzgados de niñez y adolescencia y a la Fiscalía del Ministerio Público para que se garantice el acceso a la educación de cada uno de sus hijos, para ser citado en ese trámite que se realiza judicialmente a las autoridades de las escuelas y colegios para que se restituya o se devuelva ese derecho a la niñez. ¿Tienen muchos casos de estos que llegan al conocimiento de los juzgados? Llegan algunos casos porque entendemos que podrá haber un arreglo extrajudicial en lo que es el Ministerio Público, pero en aquellos casos que las autoridades escolares no atienden al requerimiento fiscal, es decir, a un arreglo conciliatorio para honrar, como he referido anteriormente, el pago de las colegiaturas, tendrá entonces que judicializarse y a través de la orden del juez, estas autoridades puedan hacer entrega de documentos de los niños para que puedan ser inscritos en otra escuela o que se les ordene que puedan permitir que los niños hagan sus evaluaciones o entren a las jornadas escolares. Sin embargo, también hay otro tipo de situaciones, abogada, que son digamos, de mucha gravedad, que llegan al conocimiento de ustedes. Hay una alta incidencia en el país de abusos a menores de índole sexual, igualmente en el tema de trata incluso de menores o niños y niñas que se les explota laboralmente. ¿Cómo se aborda este tipo de casos y en coordinación también con otras instituciones? Ese tipo de trámites se realizan a través de una fase administrativa en el DINAF, lo que antes conocíamos en la sociedad como INFA. Las reformas normativas, es decir, del Código de la Niñez, desjudicializaron, es decir, que llevaron del área judicial únicamente al área administrativa que corresponde a esta institución del Estado garantizar o crear políticas públicas de garantía de los derechos de los niños. Es un tema realmente sensible, como usted ha referido, el que podamos conocer que nuestros niños y niñas son explotados sexualmente, son explotados laboralmente, ¿verdad? Vemos muchos niños, por ejemplo, en las calles que están siendo objeto por parte de un adulto de una explotación laboral. Y mucho más lamentable darnos cuenta que habemos personas adultas que aprovechamos las condiciones de un niño para poder explotar de ellos la sexualidad. Este tipo de trámites, como antes referí, lo realiza el DINAF para garantizar el derecho de los niños. Se dicta una resolución administrativa en donde las medidas son, si el padre de familia ha participado, en esto pues se lleva hasta el ámbito también judicial acusados por esa situación legal, pero también pueden ser los niños albergados en un seno familiar, es decir, con otro familiar que no lo haya puesto en vulneración o en riesgo, y en un caso extremo tendrían que ingresar a un centro de protección. También el Ministerio Público es el ente encargado de ejecutar todas las acciones de investigación y de persecución penal. ¿Qué es persecución penal? Realizar toda acción tendiente de acusar a una persona que ponga en peligro a un niño o a una niña. ¿Existe en este momento un avance, digamos, en este tipo de coordinación con otras instituciones? Siempre se habló, por ejemplo, de las deficiencias de lo que era la institución anterior a DINAF, el INFA, las deficiencias igualmente en los centros de protección. ¿Hemos avanzado en este momento desde el punto de vista de la tarea que les corresponde realizar a ustedes? El DINAF ha realizado algunas gestiones de tercerización. ¿Qué implica esto? El Estado, al tener recursos quizás mínimos para la atención de esta problemática, se ha visto apoyada de organizaciones no gubernamentales que apoyan a la niñez en conflicto o que se encuentren vulnerados sus derechos. El Ministerio Público también es un ente con bastante beligerancia y el Poder Judicial, como parte de toda esta institucionalidad y con una responsabilidad, siempre en acciones tendientes a participar todos en una misma dirección, garantizando el derecho de los niños.
se han también creado normas o leyes que van en protección, por ejemplo, de la trata de niños y niñas para su protección y la desarticulación de todas estas organizaciones que violentan el derecho de las niñas. ¿Qué papel juegan los juzgados, abogada, en estas situaciones que hemos visto en algunos meses de este año en relación a experiencias o a situaciones incluso que han llevado a la pérdida de vida de algunos niños o menores que estaban en centros de protección y que han tenido quizás algún tipo de relación con delitos muy graves y agrupación en asociación ilícita? Realmente esa ha sido una preocupación de todos los operadores dentro del sistema porque sabemos que los centros de internamiento están colapsados, es decir, las instalaciones no cuentan con las condiciones realmente humanas para poder cumplir las medidas que priven de la libertad de los niños que tienen conflicto con la ley. Sin embargo, se han también realizado las acciones tendientes para poder trasladar a estos niños a otras áreas donde se asegure también su bienestar, porque como Estado, el Poder Judicial también como coadyuvante o tener una relación directa en lo que es la ejecución de las sanciones, tenemos que velar porque se reúnan todos los requisitos que garanticen derechos humanos de los niños privados de libertad. Se han, como he referido, trasladado a algunos niños del centro, por ejemplo, de Renaciendo, en donde lamentablemente ocurrieron algunos decesos y corresponde también entonces investigar y poder sancionar a los mismos niños que han pues violentado, en este caso, el derecho a la vida de otros que estaban dentro del mismo centro. ¿Se ha llegado ya a la sanción de estos menores que se vieron involucrados en este tipo de hechos? Así es, los procesos judiciales por parte del Ministerio Público se empezaron esa investigación, como todos ustedes conocieron a nivel de sociedad, ¿verdad? Como parte de la información, se encontraron o hubieron hallazgos de algunos cuerpos dentro de los establecimientos de Renaciendo y fueron judicializados los niños y que estaban acusados por este nuevo hecho, ¿verdad?, que ocurrió dentro de los centros y también pues ya se ha llegado al final de un proceso donde también fueron sancionados. Bien, vamos a ir a una pausa en este momento para algunos mensajes de interés, no sin antes recordarles que usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Usted nos puede encontrar como PJ de Honduras, estamos en Facebook, estamos en Twitter, igualmente en nuestro canal de YouTube. También tenemos una red de audios en los que usted puede acceder las entrevistas a través de nuestra red iVoox, y también en los últimos meses o semanas hemos comenzado ya una experiencia interesante a través de Periscope, desde donde tenemos la oportunidad de transmitir algunos eventos, audiencias y actividades de interés a través de nuestras redes sociales, a las cuales les invitamos que usted pueda acceder y seguir pues toda la actividad que estamos realizando dentro del Poder Judicial a través de sus unidades. Volvemos en un momento, quédese con nosotros para seguir esta interesante entrevista con la abogada Ani Belinda Ochoa. Regresamos. El defensor público es una persona que vive y siente su vida como cualquier otra, pero que sobre todo tiene una alta responsabilidad al momento de hacer valer el derecho a la defensa gratuita de la ciudadanía. Los defensores públicos están con nosotros. Unámonos a ellos para hacer un frente común contra el delito. Poder Judicial. El doctor Jorge Rivera Avilés, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, adoptó como política institucional la transparencia y prontitud en la administración de justicia, con la certificación de 93 servidores judiciales entre jueces, defensores públicos e inspectores de tribunales sometidos a rigurosas evaluaciones. Para garantizar el acceso a la justicia, se inauguraron 11 sedes judiciales en Valle, Choluteca, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lloro, Gracias a Dios, Colón, Intibucá, La Paz, Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa
Tegucigalpa y Palacio de Justicia en San Pedro Sula. Para las víctimas de violencia doméstica, se habilitó el Centro de Atención y Protección de los Derechos de la Mujer en Comayagüela. Se habilitaron 8 despachos móviles para audiencias penales en los centros penitenciarios de La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua y Francisco Morazán. Esto es parte de los logros en el periodo 2009-2016 en la visión del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura de entregar al país un poder judicial transparente y accesible. Gracias por continuar en la compañía de Panorama Judicial Televisión. Gracias a la gestión que se hace desde Suyapa TV Educativa. Igualmente recuerde que además de la cooperación que vamos a recibir con Suyapa TV Educativa y que estamos recibiendo desde ya, usted nos podrá sintonizar, además de este canal, nos podrá sintonizar en Televisión Nacional de Honduras, la frecuencia Canal 8, y también a través de la frecuencia de Canal 20 del Congreso Nacional. Así que Panorama Judicial Televisión podrá llegar a usted durante todas estas semanas por todas estas frecuencias que nos han ya ofrecido y nos están dando su colaboración efectiva para la transmisión de este programa. Siga con nosotros y seguimos nosotros aquí en diálogo con la abogada Ani Belinda Ochoa. Ella es juez de los juzgados de niñez y adolescencia. Usted nos hablaba, abogada, anteriormente de todas estas circunstancias que afectan a la niñez de nuestro país y que llegan en conocimiento a los juzgados por diferentes situaciones. Pero tenemos en Honduras la normativa necesaria, toda la estructura legal como para poder atender adecuadamente todas estas realidades que son cambiantes también en la sociedad y que se van dando a medida también los tiempos van avanzando, adquieren como características distintas. La ley que tenemos actualmente se adecúa al tratamiento que es necesario proporcionar. Efectivamente, nosotros como hondureños contamos con una norma que es el Código de Niñez y Adolescencia, en donde regula todos los derechos y garantías que los niños tienen como una persona más de la sociedad, así como también nos apoyamos todos aquellos operadores de justicia en la Convención sobre Derechos del Niño, que son normas que tenemos que hacer valer para garantizar el derecho de nuestra niñez. Y efectivamente usted ha referido algo importante, como el derecho evoluciona, las sociedades también evolucionan, no solo en las problemáticas, sino que también deben de evolucionar en las garantías. La norma ha tenido una reforma que garantiza que los niños y niñas puedan tener acceso a nivel de todo el territorio nacional. Habemos juzgados especializados con jueces especializados en materia de niñez y adolescencia, pero también en aquellos lugares en donde no hay juzgado especializado, el Poder Judicial brinda ese acceso a la justicia a través de los juzgados seccionales, en donde los diferentes jueces están con la preparación adecuada para poder brindarle esa seguridad legal a los padres de familia y a la niñez. Es importante manejar que estas leyes, estas normas, deben de ser conocidas por todos y todas, incluyendo los niños. Creo que hoy en día, como todos sabemos, la niñez es más despierta, tiene mayor desarrollo, la comunicación, el conocimiento, la globalización nos lleva precisamente a eso, a poder tener acceso a la información. Y eso es sumamente importante porque cuando un niño conoce sus derechos, también él se vuelve garante, es decir, que él puede exigir que sus derechos sean respetados. En primer lugar, por sus padres dentro de un núcleo familiar, y también puede exigirse ante la sociedad que se respete el derecho de cada uno de ellos. Claro, y es una característica, digamos, de nuestra sociedad moderna, ¿verdad? La actual cultura que estamos viviendo, que está marcada precisamente por el tema de la información y la comunicación. De hecho, ahora los niños, niñas tienen mucho acceso a la información a través del internet, a través de las redes, pero también representa un riesgo para los niños. No sé si han llegado a conocimiento
del juzgado situaciones que han tenido que ver con ese riesgo también de los niños frente a este mundo de información que les llega de manera muy fácil. Hay temas importantes relacionados con esto de la información. Sabemos que la tecnología nos trae ventajas y nos trae desventajas, pero cuando un niño conoce sus derechos puede también hacerlos valer, como antes he referido. Y los padres, que somos, de acuerdo a la ley, los responsables en primer lugar de garantizar el derecho de nuestros hijos, tenemos que estar siempre vigilantes y pendientes de qué información llega hasta la mano de nuestros hijos. Y también hay normativa, ¿verdad? Hay instituciones, como antes he referido, que el Estado, garante de un derecho de la niñez, tiene al Poder Judicial, tiene al Ministerio Público, tiene a la Dirección Nacional de Niñez y Familia, DINAF, y quisiera incorporar también a la Secretaría de Desarrollo de Inclusión Social, que colabora en toda esta temática, porque precisamente los derechos de niñez, además de ser un derecho legal, también tiene una transversalidad, es decir, que traspasa a ámbitos sociales. Y el Estado, pues a través de esta Secretaría, ha estado trabajando en conjunto con el Poder Judicial para garantizar o poder llevar hasta la sociedad el conocimiento de los derechos de los niños y también el acceso a ellos. Ese es un tema muy importante, y usted nos habla de la incorporación de diferentes secretarías de Estado, diferentes instituciones que tienen que ver en este esquema. Y en el tema educativo, la Secretaría de Educación también representa, ¿verdad?, una entidad, digamos, importante como para poder nacionalizar dentro de una estructura ya existente este conocimiento. ¿Han tenido algún tipo de acercamientos con la estructura formal en materia educativa? Así es, el Poder Judicial, en una actividad de mesas de diálogo, junto con las instituciones que antes he mencionado, Secretaría de Seguridad también y la Secretaría de Educación, hemos tenido acercamientos precisamente para llevar cada uno de estos derechos a los niños privados de libertad, por ejemplo. También ponemos otro ejemplo importante que tiene que ver con la educación, que es un tema como el bullying, ¿verdad?, que es un tema que actualmente creo que a todos nos preocupa, y si no es así, debería de serlo, ¿verdad?, que a todos nos preocupe un tema que es sensible, que puede estar alguno de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de algún conocido sumergido en una vulneración de esta, ¿verdad?, que es el bullying o el maltrato emocional, y puede llegar hasta el físico, en donde la Secretaría de Educación también tiene que jugar un rol bastante importante para poder poner el acceso a esa información de los maestros y de la academia, para que se garantice el respeto del derecho de los niños. Y a propósito del tema que usted nos aborda, que lo teníamos ya contemplado igualmente en nuestro guión de consulta, y se nos ha, nos ha introducido ya usted con este fenómeno social del bullying. ¿Cuál es la responsabilidad que debemos de cuidar como padres, igualmente como maestros, sobre todo desde los espacios donde se da, que hay una preeminencia, digamos, en el espacio educativo, ¿no? ¿Cuáles son las características que podríamos identificar y los cuidados que debemos de tener? Creo que este no es un tema nuevo, ¿verdad? Creo que todos hemos vivido de una u otra forma, siempre en las escuelas, el más pequeño, el nuevo, sufre algún tipo de situaciones que puedan poner en riesgo su vida. Y lo podemos interpretar, digamos, el bullying desde el término como un acoso, como algo que... podría ser un maltrato, ¿verdad? Porque siempre este maltrato se ejerce o se realiza por una persona que tiene un ejercicio desigual de poder. ¿Qué quiere decir? El más grande quiere vulnerar o quiere poner en riesgo el derecho del niño más pequeño o de los niños con respecto a las niñas, y va algún tipo de tema también relacionado con género, con el sexo. Entonces es importante que los padres de familia podamos poner realmente atención a algunos signos de nuestros hijos, ¿verdad? Cuando ellos hacen mención que no quieren ir a la escuela o lloran, ¿verdad?, cuando son muy pequeños, que muestran calificaciones bajas. Están como deprimidos. Exactamente. Entonces son algunas situaciones que tenemos que aprender a identificar como padres, pero también es importante el rol del docente,
del maestro en la escuela para que ellos puedan identificar o advertir una situación de vulneración de derechos, claro, como antes he referido, del niño más grande con respecto al más pequeño, la ¿verdad? O de grupos, ¿no? Así es, o de grupos de niños. También. Así es. Sabemos que ese es un tema bastante importante en donde tiene que haber una comunión o una comunicación importante entre padre de familia y la escuela. Es un trinomio, ¿verdad? Sí. Padre de familia, docente y niño, en donde tiene que haber una muy buena comunicación. Es un tema realmente que ha llevado a la creación de una normativa especial de protección por el bullying, porque puede llevarse más allá de los niveles realmente aceptables, ¿verdad? Como he referido, puede pasar de algo que sea solamente psicológico a traspasar a algo que sea físico. ¿Y hay algún nivel que sea, digamos, aceptable, como usted dice? Porque uno recuerda sus tiempos de escuela y dice, bueno, ¿y quién no te molestó en la escuela, no? O alguna persona lo pudiera referir de esa manera. Es decir, ¿hay algún nivel que es normal o dónde empieza a perderse, digamos, ese límite? Creo que estos temas, como son tan sensibles, no debemos de verlo como normal, ninguna forma de violencia psicológica. Es decir, como usted bien ha referido, ¿a quién no le dijeron a las niñas, por ejemplo, cola de caballo, o que si tenía sus dientes más grandes, o si hay algún niño que utiliza, por ejemplo, frenillo, que se le molesta a la gordita o a la flaquita, o viceversa, si es gordito o flaquito? A todos quizás nos molestaron. Pero ¿qué sucede? Si nosotros lo vemos como normal, si lo vemos como natural, eso realmente puede ir avanzando y generar una violencia que posteriormente no logremos controlar. Por lo tanto, los padres somos los primeros, ¿verdad? Porque la educación inicia del hogar. Debemos o no debemos de permitir ponernos sobrenombres, porque muchas veces esos sobrenombres se van hasta la escuela. O si en la escuela a nuestros niños le están poniendo sobrenombres, no tenemos que permitirlos, tenemos que acercarnos precisamente al docente, al maestro, para que él pueda frenar esa situación que se esté viviendo al interior de las escuelas. Y déjenme decirles que parte de esa información debe de llegar hasta la parte académica. El docente y el director de una escuela que tenga conocimiento o que no planifique el respeto dentro del ámbito escolar, también tiene responsabilidad, puede tenerla administrativa y penalmente por no realizar las gestiones que pongan un control a este tipo de violencia escolar. Y hemos visto casos graves a través de medios de comunicación en los últimos meses, se han hecho reportajes muy amplios sobre este tipo de temas y a raíz de eso pues se ha creado esta normativa especial. ¿Qué contiene en sí esta normativa? ¿Cuáles son las responsabilidades que ahí se señalan y también la deducción de las mismas? La normativa da a conocer cuáles son las garantías de los niños, es decir, cómo debe de protegérseles y la responsabilidad de los maestros que no puedan poner un fin a esa situación y pueden ser penalizados inclusive o llevados al ámbito administrativo, como antes he referido, por una vulneración de derechos, conocido como bullying o tal vez un maltrato por transgresión, en los cuales inclusive los maestros pues puedan tener ese grado de participación. Y si es realizado por otro niño, ¿verdad? O persona menor de 18 años, también los padres tienen algún grado de responsabilidad y podría judicializarse en el caso. ¿Y qué es judicializar? Que se puede acusar penal juvenilmente a un niño que está cometiendo el bullying en contra de otro, porque como refiero puede ser una situación psicológica que va desde poner un apodo o sobrenombre que no debe de ser permitida y podría ser algo peor, ¿verdad? Que llegue hasta lesionar la integridad física, el cuerpo de ese niño que está sufriendo esa violación de derechos o bullying. Y en este fenómeno se da también una modalidad muy importante de advertir, y es a través de la información que circula en un espacio educativo o un espacio entre amigos, a través de las redes sociales, a través del internet, a través de redes como Facebook, donde incluso han llegado pues, a ocasionar enormes cuadros de depresión en niños y niñas por este tipo de situación.
La normativa de niñez también regula lo que es la imagen, el honor, la integridad de toda persona menor de 18 años. De ahí que tenemos que ser respetuosos y por eso es generar ciudadanía, porque también el niño tiene responsabilidades dentro de la sociedad. No quiere decir que porque es menor de 18 años no tiene que respetar a otra persona con la que tenga una convivencia. Llamamos convivencia a ser compañeros de escuela, compañeros en una actividad, llamemos Boy Scout, o niños que están participando en algún tipo de deporte, ¿verdad? Entonces, donde estemos viviendo o conviviendo en comunidad, tenemos que respetar a la otra persona que está cerca de nosotros. Y la información es eso, es darles a conocer a todos y cada uno de ustedes, si nos están viendo niños y si nos están viendo ustedes padres de familia, el poder también ser participativos en esto, en enseñarles a nuestros hijos que tenemos que respetar a los demás niños con los que conviven. Y como padres también responsables, entonces, el poder enseñarles ese valor, ¿verdad?, que es el respeto a otra persona. Claro, y sus palabras nos dan pie también para hacerle esta siguiente consulta, porque muchas veces se piensa que en el tema de niñez o en el tema de niños y niñas tienen, digamos, una especie de impunidad por ser niños y niñas, es decir, que a los niños y niñas no se les puede castigar y que las leyes no los pueden penalizar, ¿verdad? Sin embargo, nos gustaría pues que explicara a la ciudadanía cuando ocurren este tipo de situaciones y hay esa responsabilidad de parte de un niño o niña y no se atiende pues a lo que debe ser pues el límite del respeto, qué tipo de deducción, qué tipo de penalización también puede haber para esta población. Efectivamente, así es, abogado. La desinformación a veces a nivel social nos lleva a irrespetar el derecho de otras personas. Todo niño y niña mayor de 12 años puede ser procesado penalmente en un ámbito juvenil, es decir, que son normas especiales para personas menores de 18 años. Eso implica que entonces tenemos que crear a un niño respetuoso también de la ley, porque puede llevarse hasta un estrado judicial en donde sea sancionado con lo que las personas normalmente conocemos como una pena. En niñez se le denomina sanción. Y si es un niño menor de 12 años, no quiere decir que porque tiene menos de 12 entonces puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Sino que también tiene que respetar a sus amiguitos, a sus compañeros, a sus conocidos. Y si no se pueden entonces enjuiciar porque tienen menos de 12 años, será a través de un trámite administrativo en DINAF, en donde se podrán dictar medidas como remitirlos a una consejería, claro, remitirlos a algún programa que les colabore para una formación integral, es decir, una formación de respeto a otra persona y de respeto a las leyes en la sociedad. Y las personas o los niños mayores de 12 años ya pueden ser judicializados. Es importante que sepan que todas sus acciones tienen que siempre ir encaminadas a respetar el derecho a los demás. En este tema, entonces, habrán niños que pueden ser judicializados por la infracción a la ley penal, como antes refería, de robo, de portar ilegalmente armas, y hay situaciones todavía más graves como niños que son acusados por extorsión, claro, e inclusive hasta por sicariato. Claro, y vamos a volver sobre ese tema porque lo que usted nos adelanta es importante y se está haciendo y se hace uso, digamos, de niños y niñas en la creencia de que no van a ser penalizados o no van a ser judicializados en este tipo de delitos, sobre el cual vamos a abordar en el próximo segmento. Quédese con nosotros, volvemos en un momento y vamos a continuar con este diálogo con la abogada Ani Belinda Ochoa. Regresamos. El doctor
doctor Jorge Rivera Avilés, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, adoptó como política institucional la transparencia y prontitud en la administración de justicia con la certificación de 93 servidores judiciales entre jueces, defensores públicos e inspectores de tribunales sometidos a rigurosas evaluaciones. Para garantizar el acceso a la justicia se inauguraron 11 sedes judiciales en Valle, Choluteca, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lloro, Gracias a Dios, Colón, Intibucá, La Paz, Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa y Palacio de Justicia en San Pedro Sula. Para las víctimas de violencia doméstica se habilitó el Centro de Atención y Protección de los Derechos de la Mujer en Comayagüela. Se habilitaron 8 despachos móviles para audiencias penales en los centros penitenciarios de La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua y Francisco Morazán. Esto es parte de los logros en el periodo 2009-2016 en la visión del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura de entregar al país un poder judicial transparente y accesible. El Centro de Atención y Protección de los Derechos de las Mujeres, CAPRODEM, atiende a las mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar. Aquí se les brinda apoyo especializado, orientación y asesoría jurídica de forma gratuita. Si usted sufre de cualquier tipo de violencia, visítenos. Estamos ubicados en el barrio Concepción de Comayagüela, 2 cuadras del Mercado Mamachepa, frente a la empresa de transportes Flores y Maribel. Vivir sin violencia es nuestro derecho. Y en el CAPRODEM nos apoyan. Le recordamos que usted nos puede seguir a través de esta frecuencia de Suyapa TV Educativa, igualmente Televisión Nacional de Honduras y también por Canal 20, canal del Congreso Nacional, donde les estaremos transmitiendo toda esta programación y las entrevistas de interés sobre la actividad del Poder Judicial de Honduras. Seguimos en diálogo con la abogada Ani Belinda Ochoa, juez de niñez y adolescencia. Abogada, usted nos introducía en el segmento anterior sobre este tipo de situaciones en las cuales se hace uso de niños y niñas para la comisión de delitos muy graves, como la extorsión, por ejemplo, en la creencia de los adultos de que utilizando un niño no va a haber una deducción de responsabilidad. Se está utilizando a mucho menor, a mucho niño, a mucha niña para el tema del cobro de la extorsión. Así es, ha habido un aumento en las estadísticas de todos los procesos en contra de niños y de niñas por la infracción de extorsión. Y ustedes van a decir dentro de la sociedad ha aumentado significativamente, por eso se tiene que reducir la edad punible, que es un tema también bastante sensible para la sociedad, pero que realmente preocupa al sector que elaboramos en este tema de justicia penal juvenil, porque efectivamente hay niños y hay niñas también acusados por la infracción de extorsión, y como usted refiere, quizás muchos de ellos por esa manipulación, por esas edades que ellos puedan tener que son propensos a ser manipulados por adultos, son utilizados con el propósito de que no se enjuicien o que no se sancionen, porque efectivamente la norma de niñez tiene un techo o un límite en el tiempo de duración de la sanción que va hasta los 8 años claro, privados de libertad. 8 años es el máximo. El máximo. Hay un número significativo de últimos años donde niños han sido penalizados por la participación en la extorsión, por ejemplo. Sí, cuando usted hacía la presentación, yo tengo más de 6 años laborando en este tema de niñez, y las estadísticas de 6 años atrás no había tan significativa en cuanto a este tipo de infracción como ser la extorsión, pero sí ha habido un aumento, lo que nos preocupa, ¿verdad? Porque realmente el Estado debe de crear aquellas políticas que generen seguridad para los niños, el acceso a la educación, a la salud, y que esto pues no lo lleve a poder tener una inclusión o a tener una participación en asociaciones que sea para ir en contra de las normas penales. Usted nos hablaba en el contexto de este tema de la discusión constante que hay sobre la reducción de la edad punible. ¿Qué es lo que debe preocupar al Estado de Honduras
ante una potencial decisión, digamos, que muchas veces es demandada de parte de la sociedad en cuanto a la reducción de una edad punible? Ese, como antes he referido, es un tema bastante sensible. Creo que los operadores que estamos dentro de este sistema juvenil no somos del criterio que esa sea la solución a la problemática de violencia o de inseguridad de la sociedad, porque se hace mención que la mayoría de estas infracciones a la ley o delitos, como lo conocemos dentro de la sociedad, son realizadas por menores de edad. Hay algunos números que quizás no los tengo a mano a la fecha, pero le puedo hacer mención que en los juzgados de letra penal anda alrededor de unos 4.000 procesos iniciados, y en el juzgado de niñez y adolescencia no sobrepasan a los 400 procesos. Por lo que si vemos esa comparación numérica, no podemos decir entonces que la mayoría de las infracciones a la ley penal sean cometidas por personas menores de 18 años. El reducir la edad punible habrá el Estado, porque son políticas públicas importantes a valorar y realmente a estudiar a fondo, porque habrá que analizar también normas internacionales como la Convención sobre Derechos del Niño, en donde también protege a la niñez que tenga este conflicto con la ley. ¿Implicaría denunciar la convención por parte del Estado? Creo que sí, creo que sería un tema de Estado, ¿verdad? Importante en valorar, o más bien en ir creando dentro de estas políticas juveniles la prevención en cada una de sus medidas primaria y terciaria, el acceso a la educación, el acceso a la facilidad de la recreación y el deporte, para que generemos condiciones diferentes para nuestros niños y niñas, para nuestros jóvenes. Claro, pero para dejarlo claro con nuestra ciudadanía, para los operadores de justicia y que muy frecuentemente pues dialogan sobre este tema, no es conveniente una reducción de la edad punible. Creo que no es conveniente, obviamente no podré llevar una voz cantante de todos los operadores. Muy particularmente considero que no es una solución social ni legal, porque esto solo nos llevaría prácticamente a incrementar el número también de los procesos en materia de adultos, el poder incrementar el número de las personas privadas en los centros de detención, en donde se tienen que buscar también otros temas importantes como la reinserción con la familia, la reinserción a la sociedad, la reeducación, que son también derechos de las personas en otras fases del proceso, como la fase de ejecución. Al final de este segmento nos gustaría que pudiera orientar también a la población en un tema que lo hemos visto con alguna frecuencia en nuestra Honduras a raíz de las situaciones sociales que hemos vivido, por supuesto, y es la participación de niños y niñas en manifestaciones públicas, que muchas veces también son estudiantes de diferentes instituciones o escuelas y que sufren algún tipo de situación dentro del contexto de estas manifestaciones. Es un tema que realmente también debe de mantenernos a todos, a padres de familia, a los maestros, con una participación activa. ¿Qué quiere decir? Que los padres de familia no podemos ser garantes de facilitar a nuestros hijos para que puedan andar en las calles proclamando o solicitando de las instituciones que se garanticen los derechos. No quiero decir con esto que no tengamos ese derecho humano de exigir cada una de nuestras garantías. Sin embargo, la forma en que se solicita del Estado el cumplimiento de nuestros derechos tiene que ser realmente regulado y tiene que ser respetuoso de la ley. Llamar a los jóvenes a la cordura, porque tienen que estar también enterados que sus acciones pueden ser perseguidas por la ley. Todas las acciones que ya traspasen el ámbito legal del respeto a la propiedad privada, a la propiedad pública, genera entonces una acción que tiene que investigarse a cada uno de ustedes. Sí. ¿Y qué responsabilidad tienen las personas que los conducen? Si hay adultos o hay dirigentes mayores o incluso hasta
maestros que puedan invitarles a participar en este tipo de manifestaciones? Ya el Código Penal establece típicamente acciones como la sedición o incitar precisamente a que la conducta de todas estas personas que participan en diferentes actividades proclamando derecho, ¿verdad? Puedan ser entonces judicializados, llamar a los maestros que no utilicen a los jóvenes, ¿verdad? Para este tipo de situaciones, porque realmente al ser requeridos serán los jóvenes que puedan estar entonces cumpliendo sanciones y llamar pues a la cordura también a los jóvenes, a los padres de familia, para que no seamos partícipes en estas actividades que no sean respetuosas de la ley. Como refiero, no se limita el derecho de ninguna persona a que se garantice sus derechos, pero la forma en que tienen que ser realmente exigidos tiene que ser dentro del margen de la ley, ¿verdad?, de respetuosos de los procedimientos legales. Vamos a ir a una nueva pausa y concluimos con el último segmento en este diálogo que sostenemos con la abogada Annie Belinda Ochoa, y en el último segmento les vamos a invitar que estén atentos para dos temas que son importantes, abogada, y nos gustaría que abordáramos, y es lo que refiere pues a la justicia penal juvenil y las reformas que se han sufrido, y también lo que contempla este proyecto de Código Penal, y en relación también a la justicia restaurativa, que es como, digamos, un enfoque de la justicia con mucha más esperanza y mucho más positivismo, ¿verdad?, que una justicia de deducción de responsabilidades como la que hemos conocido culturalmente en nuestros países. Volvemos en un momento, quédese con nosotros, seguimos aquí en Panorama Judicial. El Centro de Atención y Protección de los Derechos de las Mujeres, CAPRODEM, atiende a las mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar. Aquí se les brinda apoyo especializado, orientación y asesoría jurídica de forma gratuita. Si usted sufre de cualquier tipo de violencia, visítenos. Estamos ubicados en el barrio Concepción de Comayagüela, 2 cuadras del Mercado Mamachepa, frente a la empresa de transportes Flores y Maribel. Vivir sin violencia es nuestro derecho, y en el CAPRODEM nos apoya. Quiero darle un consejo. Pierde el miedo, usted no está sola. Mi marido me golpeaba, pero perdí el miedo y lo denuncié. Desde el primer momento las autoridades me protegieron, y a mi familia también. Confié en ellos y no me defraudaron. Pierde el miedo, usted no está sola. La Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial, comprometidos con usted por una vida sin violencia. En Panorama Judicial usted puede seguirnos a través de la frecuencia de Suyapa TV Educativa y también los demás canales del Estado que estarán colaborando y están colaborando ya con nosotros. Televisión Nacional de Honduras, Canal 20 del Congreso Nacional. Importante también que nos siga a través de nuestras redes sociales, en el perfil PJ de Honduras. Usted podrá acceder a cualquiera de las informaciones y a todas las informaciones que diariamente estamos publicando pues para el conocimiento de la población. Parte de la transparencia, parte de la apertura a la información que desde el Poder Judicial de Honduras estamos impulsando. Nos quedábamos en el segmento anterior con la abogada Annie Belinda Ochoa y una consulta muy importante. En el país se han dado pues reformas y igualmente se está impulsando en este momento un proyecto de un nuevo código penal. ¿Qué es lo que se está contemplando en este nuevo proyecto y qué es lo que se ha dado también hasta el momento en las últimas reformas en lo referente a justicia penal juvenil específicamente? Nuestras normas están sufriendo cambios debido a que las problemáticas sociales también han cambiado, se modifican constantemente.
Las reformas del Código de la Niñez han sido realmente garantes del derecho de todas las personas menores de 18 años. Incluyen, por ejemplo, el tema de justicia restaurativa que usted ha mencionado, que precisamente es fomentar valores de respeto en ese niño o niña que ha violentado el derecho de otra persona. Ponemos un ejemplo, si un niño o una niña ha cometido la infracción penal que nosotros conocemos como daños o un robo, la aceptación de ese niño al haber realizado esa acción lleva a darle una oportunidad. Restaurativa viene de restaurar esa situación que se dio legal entre la víctima y ese niño o niña que ha infringido la ley. ¿Y cómo se realiza? A través de diálogo, a través de un perdón, a través de esa introyección que el niño pueda tener, es decir, que él pueda aceptar que cometió esa infracción a la ley, que pueda pedir una disculpa, es decir, nos lleva a formas de conciliar, a formas de poder poner un fin a una situación legal a través de una conciliación que nos lleve, pero sobre todo a que ese niño pueda tomar conciencia de lo que realizó y no lo vuelva a hacer. Y que la víctima pueda tener esa oportunidad también de que se le respete sus derechos y que se le puedan restituir o reparar cuando son algunas infracciones que lleven aparejado un valor simbólico económico, por ejemplo, ¿verdad? Claro, y en una generación pues tan joven como que da más esperanza, digamos, para la misma persona que se le proporcione pues esa oportunidad de cambiar, ¿verdad? Y de mejorar en su vida. Así es, y déjenme comentarle, recientemente el Poder Judicial, a través de una convocatoria que se ha tenido a nivel de gobierno, se está trabajando en mesas de diálogo y de poder implementar esta justicia restaurativa dentro de los temas legales, es decir, que el Estado también está pudiendo realizar esas gestiones pertinentes de generar ambientes de paz, porque es necesario realmente dentro de nuestra sociedad no todo llevarlo hasta el extremo judicial cuando hay situaciones que precisamente pueden arreglarse a través de el diálogo, ¿verdad? Y sobre todo de llegar a acuerdos que ambas partes puedan tener una solución amigable. Implica también todo un cambio de cultura, ¿no? Desde la parte demandante también, porque vivimos en una sociedad con una cultura muy carcelaria y para todos queremos ver a alguien encerrado o en un centro de protección o en una penitenciaría. ¿Cómo cambiar, cómo incidir también en el plano cultural con el resto de la sociedad? Creo que es una labor importante que todos los operadores que estamos conociendo esta temática podemos trasladar a la ciudadanía y empoderarlos precisamente de eso, de un valor de armonía que se ha perdido en la sociedad y que esto nos vaya generando un poco más de seguridad y de respeto. Obviamente todo esto pasa precisamente por visualizar los valores dentro de la sociedad y que todos seamos pues respetuosos de eso, ¿verdad? Y los jóvenes no pueden quedar ausentes de esta responsabilidad del Estado. Como ciudadanos todos tenemos que respetarnos y precisamente es eso, ir cambiando ese esquema que tenemos, ¿verdad? Para que podamos entonces vivir un poco más seguros y más respetuosos unos de otros con respecto a nuestros derechos. Claro, es decir que es importante que la ciudadanía entienda que las situaciones conflictivas que pueden darse en una comunidad pueden resolverse sin necesidad de impulsar que un niño o niña que ha cometido una infracción esté fuera, digamos, del ámbito familiar, encerrado en un centro o en una cárcel. Hay otros caminos que se pueden impulsar y ha sido la experiencia de ya muchos países que están en este enfoque de justicia restaurativa. Creo que pasa por un poco de empatía, ¿verdad? De poder ponernos en los zapatos de otra persona. El tratar de ver a ese joven con la oportunidad que podamos brindarle para que realmente tenga un cambio de actitud,
porque no se trata, como usted mismo mencionaba, de judicializar todo y que tengamos esa pretensión de que todo se pague con cárcel, ¿no? Sino que también con otras formas modernas de armonía social para que eso nos genere a futuro mejor convivencia. Obviamente todo esto pasa por procedimientos o por procesos que tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar y nuestra conducta con respecto a los demás ciudadanos. ¿Hay ambiente en los tomadores de decisión para que puedan impulsarse este tipo de reformas y que se contemplen en los nuevos instrumentos legales? Sí, hay bastante ambiente positivo y eso es algo que creo que debe de llevarnos a un esfuerzo compartido, ¿verdad? Como he referido, estamos trabajando con mesas de diálogo y de incluir este tema, policía, Ministerio Público y el Poder Judicial a través de diferentes dependencias, que sin duda vamos a llegar a que esos esfuerzos se vean reflejados dentro de la ciudadanía para garantizar seguridad. Qué bien, y ojalá pues que así sea y que se pueda lograr este tipo de nuevo enfoque dentro del ámbito de la justicia. Finalmente, abogada, es importante ubicar a nuestra población y también orientarla, cómo poder llegar a las oficinas donde están ustedes, algún número telefónico donde se puedan contactarles ante una necesidad que tengan pues, de contacto con los juzgados de niñez y adolescencia. Los juzgados de niñez y adolescencia están ubicados actualmente frente al Parque El Obelisco, esquina opuesta a Banadesa, donde antes estaba ubicado Banco Capital. Un número de contacto para nuestro juzgado es el 2238-6692, en donde habrá personal que atenderá cualquier consulta que usted, televidente, pueda tener con respecto a uno de sus hijos, a un conocido, a un sobrino, ¿verdad? Porque es importante hacer mención que cada ciudadano está en la obligación de poner en conocimiento una situación que esté corriendo peligro o riesgo un niño o una niña. Claro, y eso es importante porque a veces nos hacemos disimulados, ¿verdad? O la ciudadanía conoce una situación y no la damos a conocer a las autoridades. 2238-6692. A ese teléfono pues se puede contactar a usted con cualquiera de los funcionarios y funcionarias que laboran en los juzgados de niñez y adolescencia. Y a nivel nacional, en las otras unidades, en cada juzgado. A nivel nacional hay, como antes referí, atención especializada para los temas de niñez y de adolescencia. En los diferentes departamentos jurisdiccionales del Poder Judicial estará atentamente un funcionario para poder brindar atención o referir a ese ciudadano que tiene alguna inquietud a la autoridad competente para que pueda realizar las denuncias o las consultas pertinentes para garantizar el derecho de nuestra niñez. Abogada, le agradezco mucho su comparecencia aquí con nosotros en Panorama Judicial. Solamente pues pedirle unas palabras finales para la ciudadanía en este tema que es tan importante que se conozca no solamente por parte de la población infantil, sino también por parte de la población adulta, sobre todo aquellos que tienen más contacto con esta población, como somos pues, los padres de familia mismos, maestros, líderes de diferentes organizaciones, líderes de iglesias incluso. ¿Qué les podemos decir en este momento? Creo que es el momento de que todos trabajemos en conjunto por ayudar a desarrollar una niñez y una adolescencia mejor para nuestro país, que todos nos interesemos y con una responsabilidad compartida trabajemos para que nuestros niños y niñas alcancen mejores estadios de vida, como los padres de familia responsabilizándose, las instituciones cumpliendo con su deber y nosotros los funcionarios atendiendo todas las solicitudes que ustedes como ciudadanos nos planteen para poder garantizar un acceso a la justicia y así en un Estado de Derecho real. Estamos a nivel del Poder Judicial siempre prestos y a la disposición de poder colaborar con todo el ciudadano que se acerque para atender cualquier consulta y poder garantizar los derechos de cada persona. Muchas gracias, abogada. Ha sido la abogada Ani Belinda Ochoa, que ha estado con nosotros aquí en Panorama Judicial. Recuerde usted el
6692 es el teléfono de contacto en el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, y tal pues como lo ha dicho el abogado Ochoa, pues están ahí en disposición de atenderle para cualquier consulta o cualquier situación pues que usted esté pasando con sus niños o con sus niñas, ya sea en el plano de víctimas o también en situaciones que tengan que ver con algún tipo de infracción. Les agradecemos la amabilidad de su sintonía, no sin antes recordarles que puede seguirnos a través de esta frecuencia de Suyapa TV Educativa y a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra usted en el perfil PJ de Honduras, puede acceder a cualquiera de nuestras redes sociales donde estamos llevando también todo este tipo de información de lo que se produce en el Poder Judicial de nuestro país, y síganos también a través de la frecuencia de TNH, Televisión Nacional de Honduras, y Canal 20 del Congreso Nacional, con quienes estamos pues también colaborando conjuntamente con todo este panorama de información y comunicación para usted. Les agradecemos mucho que nos haya acompañado, gracias por haber estado en Panorama Judicial Televisión, y los espero la próxima semana con una nueva entrevista, con actividades que estaremos llevando sobre lo que realiza el Poder Judicial a nivel nacional. Muchas gracias.